Después de hablar de la historia sagrada, vamos a comenzar a comentar algunas de las verdades del compendio. El compendio, como lo dice su nombre, es una síntesis del catecismo del Papa Juan Pablo II, del catecismo de la Iglesia Católica, que el Papa Benedicto XVI compendió para facilitar su estudio. Y vamos a ver los números concretamente 50 a 58. Todos sabemos, ustedes que son padres y catequistas, que Dios es todopoderoso, es el fuerte, el valeroso, así lo dice el Salmo 24, por eso nada es imposible para Él. Su omnipotencia es universal y misteriosa, y en la creación se manifiesta al hombre, se manifiesta al mundo y manifiesta su amor, porque Dios no estaba obligado a crear nada ni a crear a nadie. Lo hizo porque nos quería y porque nos quiere. Entonces el amor de Dios se manifiesta en la creación, pero sobre todo se manifiesta en la encarnación y en la resurrección de su Hijo. Mónica, la creación... La creación manifiesta el amor omnipotente de Dios. Es el primer paso de la alianza de Dios con su pueblo. Es el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Porque efectivamente todo debe culminar en Cristo, y la catequesis debe culminar en Cristo. O sea que lo que tenemos que hacer, sacerdotes, padres y catequistas, es llevar a la gente a nuestro Señor, a los niños a nuestro Señor, a los catecúmenos a nuestro Señor, para que lo conozcan, para que lo amen. Todo está centrado, la creación entera, en Jesucristo. Es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin, el tema de la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son causa del mundo, aunque la obra de la creación se atribuye especialmente a Dios Padre. Al ser una obra de la Santísima Trinidad, es obra de las tres divinas personas, pero por atribución se habla habitualmente que el Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo es el Santificador, que hubo un tiempo del Padre, un tiempo del Hijo y un tiempo del Espíritu Santo. Pero son las tres divinas personas las que realizan la creación, la salvación y la santificación. Entonces, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Y cada uno de nosotros también para la gloria de Dios. Y los niños que recibirán esta formación para la gloria de Dios. Por eso, si pasamos nuestra vida y no damos gloria a Dios, sería muy triste porque no estaríamos cumpliendo con nuestro fin. Y sigue enseñando el catecismo que el mundo no es el fruto de una necesidad o de un destino ciego o del azar, sino que Dios quiso crearnos, fue voluntad del Padre. Y la creación de Dios se diferencia del actuar humano, de la transformación que pueden hacer los hombres, en que Dios crea de la nada, que en latín se dice, Mónica, ex nihilo. Ex nihilo, de la nada. Dios creó de la nada, y eso nosotros los hombres no lo podemos hacer. Dios trasciende el mundo, y esto es bueno recordarlo porque según algunas perspectivas religiosas dicen que como si Dios estuviese confundido con la misma creación, que la creación es lo que se llama el panteísmo, ¿no? Y Dios es distinto del mundo, lo ha creado y lo gobierna, como veremos a continuación. Lo crea y lo conserva en el ser, o sea que es una continua creación de Dios. Si pensáramos remotamente, por ejemplo, el caso hipotético, completamente inexistente, ¿no?, de que Dios se olvidara en algún momento de sus criaturas o de su creación, bueno, todo desaparecería. Dios está manteniendo en el ser a todo el creado. Y Dios gobierna la creación, Mónica, por la divina providencia, que consiste en la manera como Dios conduce a sus criaturas a la perfección última. Dios otorga y pide al hombre, respetando su libertad, que colabore con la providencia mediante sus acciones, sus oraciones, también con sus sufrimientos. Dios no es en modo alguno, ni directa ni indirectamente, la causa del mal. Efectivamente, todo lo que creó Dios salió bueno de las manos de Dios. Ya veremos a continuación cómo el hombre salió bueno, pero por el pecado se alejó de Dios. Los ángeles todos salieron buenos de Dios, después algunos se hicieron demonios. Por eso el
gran mal moral es el pecado, ¿no? El pecado, que es esa negación de Dios, ese apartarse de su voluntad, y es el pecado la raíz de todos los males. Todos los males que padecemos en la tierra es fruto del pecado de nuestros primeros padres Adán y Eva, y fruto también de nuestros pecados. Ahora, Dios, a veces dicen, bueno, ¿y por qué permite el mal? ¿No? Bueno, Dios, entre otras cosas, permite el mal porque Dios puede hacer algo que también los hombres no podemos hacer, que es sacar algo bueno de lo malo. Esto es realmente sorprendente, ¿no? Como Dios, incluso de lo malo, puede sacar algo bueno. Del pecado original, lo dice el pregón pascual, o feliz culpa, que por el que merecimos tal Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Pero como hemos dicho, entonces, Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. O sea, del mayor mal moral, que es la muerte de su Hijo Dios, ha sacado el mayor de los bienes, que es la glorificación de Cristo y nuestra redención. O sea que Dios, con su muerte, Jesucristo en la cruz con su muerte, nos consiguió abrirnos las puertas del cielo. Bueno, estamos yendo un poco rápido, soy consciente de que estamos yendo un poco rápido, pero también es verdad que después ustedes tendrán tiempo para sentarse con el compendio, con la historia sagrada. El catequista tiene que hacer después su labor de transformar estas enseñanzas en un lenguaje para niños, porque si esto nos escucharan los chicos ahora, posiblemente muchas de estas ideas no las entenderían. Pero creo que para los catequistas y para los padres estos programas van a ser una buena oportunidad para recordar muchas cosas y para ofrecerles una guía, una orientación, un camino muy bueno para llevar las enseñanzas a los hijos, a los niños. Les decía que vamos a aprovechar también este momento para tener unos consejos de Mónica, ella como madre y como catequista. Y aquí te paso la palabra para qué es lo que nos preparaste para hoy. En pocas palabras. Es la pequeña columna que vamos a tener, se llama En pocas palabras, porque lo que queremos es, en un principio, darte esa confianza o reforzarte esa confianza para que vos como mamá, como catequista, puedas desenvolverte con tranquilidad y con confianza, tanto a los papis o mamis catequistas como a los catequistas auxiliares. Y mira, para empezar ya, rápido te cuento, que todos los catequistas contamos con la asistencia permanente, mira de quién, nos lo dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay muchos pasajes, pero traje dos nada más. El libro, en el Antiguo Testamento, el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, dice: el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores. Y traje el otro pasaje, que es lo que Jesús le dice a sus apóstoles cuando los manda a misionar. Es según Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 19 y 20. Jesucristo les dice: no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se los dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El Espíritu Santo siempre está detrás de todos, catequistas o, bueno, de los religiosos y sacerdotes, por supuesto, ¿no? Así que confianza plena y a disfrutar de este momento, de estos 2 años de catequesis. Y mira, nada es casual. Fíjate estas 2 frases. Aquel que libremente acoge el ministerio de la palabra recibe también los dones adecuados para poder desempeñar eficazmente dicho servicio dentro de la Iglesia. Estas son 2 frases del libro Ser catequista hoy del padre Gaetano Gatti, un sacerdote italiano con muchísima experiencia en catequesis. Y la otra frase dice: es cierto que no solamente eres llamado, sino que también tus niños en la catequesis son llamados a escuchar en tu voz la palabra de Dios. Muy lindo eso. Y eso es emocionante, es muy fuerte. Me recuerda aquello que también se le dice a los padres, que no se olviden que los hijos son talentos que Dios les ha dado para que fructifiquen, ¿no? Que incluso antes de ser hijos suyos son hijos de Dios. Exacto. Es toda una responsabilidad de los padres, ¿no? El formar a sus hijos y llevarlos camino al cielo. Absolutamente. Entonces, papás, mamás,
catequistas, todos tengamos claro que los primeros destinatarios de la catequesis somos papá y mamá. ¿Por qué? Porque somos los primeros catequistas de nuestros hijos. Eso tenerlo muy claro, ¿eh? Somos los primeros catequistas. No deleguemos la responsabilidad de catequizar solamente al catequista auxiliar. Papá y mamá, o papá o mamá, somos los primeros. Evangelizados nosotros, podremos evangelizar a nuestros niños. Y el primer beneficiado, por supuesto, va a ser tu hijo, tu hija, que son los catequizandos. Y bueno, en el caso de que papá o mamá, por alguna razón, eventualmente no pudieran estar, o lo que fuere, bueno, abuelos, tíos, padrinos, siempre hay alguien en la familia que está dispuesto a dar una mano importante en este tema, más en este tiempo de primera comunión. Muy Así bien, que por Mónica. el momento nada más. Excelente, seguiremos. Y les contaba también que, además de los consejos de Mónica, la historia sagrada y el compendio, hablaremos en todos nuestros encuentros, en estas lecciones, sobre la Santa Misa.